juventud y en su enfermedad, es un testimonio elocuente de la Buenos días. Que surge de la Pascua del Señor y del don del Espíritu Santo otorgado con el bautismo. La Iglesia Diocesana de Granada y la Congregación del Santísimo Redentor se alegran por quien será declarado... Buenos días desde Granada. Soy José Carlos Isla Tejera, sacerdote, y en esta mañana es para mí una alegría poder acompañarles en esta retransmisión desde 13 Televisión para compartir con ustedes un acontecimiento especial para esta archidiócesis y también para la Congregación del Santísimo Redentor, los misioneros redentoristas. Es la beatificación de la joven granadina, la venerable sierva de Dios, María de la Concepción Barrecheguren, conocida y llamada popularmente Conchita. Esta joven se une a partir de hoy a la larga lista de testigos de la fe que a lo largo de la historia con su vida han dado gloria a Dios y siguen ofreciendo aún hoy un contundente testimonio para todos los cristianos. Como indica su arzobispo, don José María Gil Tamayo, en su última carta pastoral, la santidad se pone así de nuevo en un primer plano en la vida de esta diócesis, como ocurrió recientemente con otros cristianos granadinos elevados a los altares, como son los 16 mártires del siglo XX en esta tierra, Fray Leopoldo de Alpandeire y también la Madre María Emilia Riquelme. Ellos se unen a los santos venerados durante siglos y gloria de la Iglesia Universal, vinculados por diversos motivos con esta diócesis, como San Cecilio, San Gregorio de Elvira, San Pedro Pascual, San Juan de Dios, San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila, y nos recuerdan algo esencial en nuestra vida cristiana, y que con frecuencia olvidamos, que todos estamos llamados a la santidad en el seguimiento de Cristo. Hace prácticamente un año, el 21 de mayo, la Santa Sede hacía público el decreto que reconocía el milagro atribuido a Conchita Barrecheguren. Un anuncio que llevó en la víspera de la Pascua del enfermo, coincidiendo precisamente con esa vida unida a la enfermedad que vivió esta joven. Joven que falleció poco antes de cumplir los 22 años. A lo largo de esta celebración tendremos oportunidad de conocer mejor su figura, pero ya les adelanto que no encontraremos en Conchita nada llamativo, simplemente fue cristiana. Y con su fe respondió a las dificultades cotidianas y a los desafíos que se le iban presentando. En el testimonio que ella nos ha dejado podemos destacar principalmente tres rasgos: su vida familiar, que genera un espacio de crecimiento humano y cristiano donde brotan los frutos del Evangelio; su juventud, vivida desde la fe en Jesucristo y que le lleva a descubrir su vocación como identificación con la voluntad de Dios; y también, como decíamos, su enfermedad, que le ayuda a interpretar la fragilidad de la vida humana y a ofrecerla a Dios junto con el Señor en la cruz y en la Eucaristía. Conchita, de hecho, lo resumirá diciendo: mi amor, un Dios crucificado; mi fortaleza, la Eucaristía. Conchita Barrecheguren nació en Granada el 27 de noviembre del año 1905. Su padre, Francisco Barrecheguren, de Lérida y descendiente de una familia vasco-catalana, su madre, Concepción García, granadina. Ella fue bautizada a los pocos días, precisamente cerca de aquí, de la catedral, en la parroquia del Sagrario. Su vida, como le decíamos antes, fue breve. Al regreso de un viaje a Lisieux, una leve ronquera anuncia la tuberculosis, una enfermedad que poco a poco va minando su frágil naturaleza. Pero ella sabe sacar fuerzas de flaqueza para hacerle frente, y esto provoca la admiración de quienes la conocieron. Fallecerá más tarde, el 13 de mayo de 1927, unos meses antes de cumplir los 22 años. Los amigos y conocidos de Conchita descubrirán poco a poco un atractivo que hasta entonces les había pasado desapercibido. Tenía algo que les empieza a servir de referencia.
Sus pocas palabras y su modo de afrontar la vida se convierten para ellos en un estímulo. Nunca pudieron imaginar que la fragilidad y debilidad de aquella niña iba a despertar tanta admiración e interés después de su muerte. Y esto no decae, al contrario, la gente sigue recordándola y admirándola. Y esa admiración la podemos ver ahora cuando contemplamos ya la procesión de entrada con una iglesia catedral de Granada abarrotada de fieles. Una celebración que será presidida por el cardenal prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Marcelo Semeraro. Junto a él también concelebrará el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, el emérito, Monseñor Javier Martínez, el arzobispo también emérito de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, que en su momento también fue arzobispo de Granada, así como varios obispos andaluces, el de Jerez, el granadino Monseñor José Rico Pavés, el de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, también el de Guadix, y algunos representantes de otras iglesias andaluzas, junto a un centenar de sacerdotes que también van ocupando el altar. A esta cita tampoco han querido faltar algunos familiares de la familia Brecheguren, y junto a ellos numerosos fieles llegados desde algunos puntos de España: Alicante, Salamanca, Sevilla, Madrid, Almería y por supuesto también de diferentes municipios de la provincia granadina. También han querido estar en esta mañana distintas autoridades civiles y militares de la ciudad y de la provincia. Podemos ver ahí a don Javier, arzobispo emérito de Granada, junto con don José María, arzobispo actual de esta archidiócesis. En estos momentos, como podemos ver, la procesión ya ha llegado al altar de la capilla mayor de la Catedral de Granada y el cardenal Semeraro va a incensar el altar mientras seguimos escuchando este canto de entrada.
Inciensa también ahora la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, copia exacta de la talla que se encuentra en la capilla homónima de la catedral y que es obra anónima del arte alamán o flamenco del siglo XV, una escultura de madera policromada que presenta a María, que muestra al niño Jesús, que como vemos sostiene una granada en su mano izquierda. Suele afirmarse que esta granada se tomaba como símbolo y promesa de victoria y tras la toma de la ciudad, emblema de triunfo, uno de los grandes temas generadores de la Catedral de Granada. Además, la tradición señala que esta imagen llegó a Granada con el ejército, siendo donada por la reina Isabel la Católica a la misma catedral. Y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Después del acto penitencial va a comenzar el esperado momento del rito de la beatificación. El arzobispo de la Archidiócesis de Granada ha pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios María de la Concepción Barrecheguren. Don José María, arzobispo de Granada, acaba de solicitar que se proceda a la beatificación de la sierva de Dios María de la Concepción Barrecheguren. Y tras esta petición, llega ahora el momento de conocer mejor el testimonio de esta joven granadina, Conchita. Nació en Granada el 27 de noviembre de 1905. Fue bautizada el 8 de diciembre en la parroquia del Sagrario de esta misma Santa Iglesia Catedral. Y siempre la llamaron familiarmente Conchita. Desde niña tuvo mala salud, por lo que, por consejo de los médicos, no asistió a escuelas públicas, pero recibió una educación adecuada por sus padres, el venerable Francisco Barrecheguren Montagut y Concha García Calvo, con la ayuda de profesores externos. Sobre todo su padre, que en 1947, al quedarse solo, se hizo misionero redentorista, se preocupó de formarla cristianamente, enseñándole el catecismo y preparándola para los sacramentos de la confirmación y de la primera comunión. Además de sus estudios y actividades domésticas, pasaba tiempo con su madre rezando en el oratorio de su casa, rezando el rosario, enseñando el catecismo a las empleadas domésticas.
También acompañaba a su padre cada atardecer a realizar la visita al Santísimo Sacramento. Con su familia realizó varios viajes y peregrinaciones a santuarios, durante los cuales escribía una crónica y consideraciones espirituales. Aunque desde muy joven sintió la llamada a la vida religiosa entre las carmelitas descalzas, su precaria salud le impidió responder. A los 10 años, debido a sus escrúpulos, experimentó una profunda crisis religiosa que logró superar al cabo de 2 años con el acompañamiento del redentorista padre Ruiz Abad. En 1917 se le diagnosticó una inflamación intestinal que le causó fuertes dolores y la obligó a someterse a una estricta dieta alimenticia. En 1924 la sierva de Dios experimentó un gran sufrimiento debido a la separación de su madre, ingresada en un sanatorio por estar aquejada de un grave desequilibrio mental. Con el apoyo de su padre, la oración constante y un profundo abandono a la voluntad de Dios, afrontó heroicamente este nuevo dolor. Aunque vivió una existencia ordinaria y casi oculta, Conchita, en el poco tiempo que le fue concedido, supo aceptar y conformarse generosamente a la voluntad de Dios en el fluir de la vida cotidiana. Consciente de su crítico estado físico, con la Eucaristía y la oración, tradujo serenamente su sufrimiento en una virtuosa e íntima unión con Cristo crucificado, desarrollando una sólida y concreta preocupación por los pobres y abandonados, por los que se desvivió, a pesar de su precaria salud, colaborando en diversas asociaciones caritativas, entre ellas, de modo particular, en el ropero de los pobres de Santa Rita de los Padres Agustinos Recoletos. Por su fe tenazmente vivida, por su clara conciencia de la fidelidad del amor de Dios y por su solicitud y preocupación por las necesidades del prójimo, la sierva de Dios era muy apreciada como referencia ejemplar de una vida cristiana testimoniada conforme al Evangelio. En agosto de 1926, tras una peregrinación a la tumba de Santa Teresa del Niño Jesús, enfermó de tuberculosis. Trasladada al Carmen de San Valentín, cerca de la Alhambra, en un clima más sano para evitar que la enfermedad se agravara, murió en la mañana del 13 de mayo de 1927, con solo 21 años de edad. Y una vez presentada esta reseña biográfica de Conchita Berechegura por el pastorador por mandato del sumo el redentorista Francisco José Tejerizo Linares, se hará lectura de la carta apostólica, en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos a la venerable sierva de Dios María de la Concepción Barrecheguren. Sierva de Dios María de la Concepción Barrecheguren. El cardenal Marcelo Semeraro pronuncia solemnemente la fórmula de beatificación. Josefi Maria Gil Tamayo, archiepiscopi metropolite granatenses. Nos acogiendo los deseos de nuestro hermano José María Gil Tamayo, arzobispo metropolitano de Granada, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber consultado al dicasterio de la causa de los santos con nuestra autoridad apostólica, concedemos que la venerable sierva de Dios María de la Concepción Barrecheguren, fiel laica, que aceptó con fe los dolorosos sufrimientos de la enfermedad, encontrando en ella oportunidad de gracia, redención y caridad, sea llamada con el nombre de Beata para la posteridad. Que el día 13º del mes de mayo, día en que nació para el cielo, todos los años pueda celebrarse en los lugares y según los modos establecidos por el derecho. In locis et votis iure statutis, celebrari possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Deatum Robe Laterani.
Die 25 mensis aprilis, in festo Sancti Marci Evangeliste, anno Domini millesimo, 23, Pontificatus nostri 11, Franciscus. Y después de escuchar la fórmula de beatificación, se va a descubrir la imagen de Conchita. Como escuchamos, la asamblea aplaude las palabras del Santo Padre que acabamos de escuchar en latín. Mientras, el aplauso de la asamblea, también suenan las campanas de todas las iglesias de Granada. Y vemos esta imagen, esta gigantografía de Conchita recién declarada beata. Una obra del pintor Luis Ruiz Rodríguez, que presenta un retrato idealizado de la joven, con un niño Jesús en sus manos, tal y como aparece en algunas fotografías. Y mientras que escuchamos el himno Christus Vincit, vemos cómo se acercan al altar esa reliquia de la nueva beata, un mechón de su pelo, reliquia que será ahora colocada en el altar ya para su veneración. Y esa es la imagen de Conchita, que aparece un poco a contraluz y que centra toda la composición pictórica. La reliquia de Conchita, que se va acercando al altar mayor de la catedral. Conchita Barrecheguren ya es beata y la iglesia entera canta un himno de gratitud a Cristo el Señor, que ha vencido a la muerte. Como indicó el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, en su carta pastoral, la venerable Conchita se convierte para todos los cristianos en un modelo en quien fijarse y es intercesora a partir de este momento en la que encomendarse en el camino personal de la fe. Queridísima eminencia, el arzobispo de Granada quiere también ahora agradecer al Papa la proclamación de esta nueva beata. Papa Francisco, por haber proclamado beata a la venerable sierva de Dios, María de la Concepción Barrecheguren.
se funde en un gesto de paz. El arzobispo de Granada y el cardenal Semeraro, que le hace entrega de una copia de la carta apostólica. También se acerca ahora el postulador de la causa. Y resuena el canto del Gloria en la Catedral de Granada. Oh Dios, que hiciste a la Beata María de la Concepción, testigo admirable del misterio de la cruz de tu Hijo, concédenos por su intercesión que, conformándonos a tu voluntad en la hora de la prueba y reconociéndote en los que sufren, obtengamos plenamente los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y después de la oración damos paso a la liturgia de la palabra con esta primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo.
y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Pero la misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre, para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos, para
para los que guardan la alianza. Canto de la Aleluya introduce ahora la lectura del Evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tras la proclamación del Evangelio, el cardenal Semeraro bendice a los presentes con el evangeliario. La
Escuchemos ahora con atención las palabras que el cardenal va a dirigirnos en su homilía. Al inicio de la primera lectura bíblica de nuestra liturgia eucarística, hemos escuchado al apóstol Pablo comparar a nosotros, los cristianos, con vasijas de barro. En algunos aspectos no debería sorprendernos esta comparación. Ya al inicio del libro de la Génesis encontramos escrito que el Señor Dios modeló al hombre de polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. En otra ocasión hemos oído repetir la plegaria del profeta Isaías: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Está después la antigua advertencia que repite: eres polvo, hombre, y al polvo volverás. Pero el apóstol ha querido decirnos que en esta vasija de barro, que somos nosotros, hay un tesoro inestimable, y es Cristo. También en la carta a los Gálatas, San Pablo escribe: no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. He aquí la paradoja. Los tesoros nosotros lo conservamos en vasijas preciosas y lo custodiamos en cajas fuertes. Jesús, en cambio, viene a habitar en nosotros. Adorando el misterio de la encarnación, San Agustín exclamaba: oh, humildad del Hijo de Dios, el que contiene el mundo y hacía en un pesebre. No hablaba aún y era la palabra. Oh, debilidad manifiesta y asombrosa humildad, en la que de tal modo se ocultó la divinidad entera. Es la paradoja del misterio cristiano. Este misterio también lo podemos contemplar hoy en la vida cristiana de la nueva beata. Su vida terrena fue breve, apenas 22 años, y además señalada muy pronto por el sufrimiento y la enfermedad. De verdad, una vasija de barro. Pero en ella se ha cumplido lo que escribe el apóstol: atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Recorramos entonces brevemente la historia de la beata Conchita. Nació aquí, en Granada, al comienzo del siglo pasado, la hija de unos padres verdaderamente afortunados por muchos motivos. No les faltaba, de hecho, el bienestar económico, pero abundaban más aún en bienes espirituales. La familia en que nace Conchita efectivamente está edificada sobre las sólidas bases de la fe. Su padre, Francisco, después de la muerte de su mujer, se convertirá en religioso redentorista y ahora es venerable. Singular fecundidad de la vida de gracia. La educación religiosa recibida de sus padres la dispuso a aceptar con serenidad y alegría las muchas molestias
provocadas por una salud cada vez más gravemente comprometida. La frecuencia de los sacramentos y particularmente la comunión diaria, a la que nuestra beata se mantuvo siempre fiel, la sostuvo en la fatiga y la dispuso a acoger en todo la voluntad de Dios. Le fue de gran ayuda la devoción a la Virgen María, a que honoraba con el rezo del rosario. De este modo experimentó la promesa del Señor: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, esa da fruto abundante. Conchita ha dado fruto abundante porque ha estado siempre unida a Cristo y jamás se ha separado de Él. También en las oscuras horas de la prueba. De hecho, tuvo que afrontar adversidades humanamente superiores a sus débiles fuerzas, como la enfermedad mental de la madre, sus propios sufrimientos físicos y, en la última fase de su existencia terrena, las provocadas de la tuberculosis. En cambio, ella lo iluminó todo con la sabiduría de la cruz, convencida que las penas y los sufrimientos hacen que la criatura esté más cerca y se asemeje a Cristo. En una ocasión, Papa Francisco dijo que el secreto para ser muy felices es reconocer siempre débiles y pecadores, o sea, vasijas de barro. En aquella ocasión enfocó un aspecto de la condición humana que después, especialmente en los años sucesivos con la ocasión de la pandemia del coronavirus, se mostraría con mayor evidencia: la vulnerabilidad, la fragilidad. Reconocerla, decía el Papa, es una de las cosas más difíciles de nuestra vida. Y por eso, en vez de reconocerla, tratamos de cubrirla, de disimularla para que no se vea. Esta en realidad es una dimensión constitutiva de lo humano. Y es, en cuanto tale, una dimensión que nos interpela y nos reclama respuestas, porque contiene una vocación que es una llamada a la sociabilidad en la forma de la solidaridad. A esta vocación es llamado para dar una respuesta especialmente el creyente, el cual conoce al Dios que se ha hecho carne y que, haciendo propia la debilidad de la condición humana, la ha transformado en el lugar de construcción de la fraternidad, de la solidaridad, del amor. Diremos, en efecto, que la respuesta cristiana puede encontrar respuestas similares que pueden ser dadas por parte de tantos que, aun no creyentes, son igualmente sensibles al humano y al sufrimiento de los hombres. Y es así como la fragilidad puede desempeñar un papel importante en la creación de una ética compartida y ser un elemento de base para una armónica convivencia social. La vocación que llega de la vulnerabilidad, nuestra beata la ha reconocido, la ha aceptado y la ha vivido. Nos ha indicado también el método sobre cómo hacerlo. De ellos que escribió: mi amor será un Dios crucificado, mi alimento la oración, mi fortaleza la Eucaristía. Para realizar este programa de vida, busco también un ejemplo en Santa Teresa de Lisieux. Los santos beatificados y canonizados, ha dicho el Papa, recuerdan a todos
que vivir el Evangelio en plenitud es posible y es bello. También ahora esta nueva beata se convierte para todos nosotros en un modelo a imitar, sobre todo a quien se encuentra en el sufrimiento y en la prueba, la beata Conchita, con el ofrecimiento de su joven y breve existencia y con la confianza total en Dios, muestra cómo la conformación a Cristo en el amor crucificado transforma la sustancia de la vida, aún la más compleja y difícil. Por esto, hoy nosotros elevamos al agradecimiento al Señor, que con sus heridas ha redimido el mundo, haciendo propias las palabras de un gran santo, animados por ejemplo de la nueva beata y confiados también en su intercesión, rezamos: oh Jesús, por las heridas que por nuestra salvación ha sufrido sobre la cruz y de las que ha salido de la sangre preciosa con la que hemos sido redimidos, te suplico que me hieras también con el arma ardiente y potentísima de tu infinita caridad. Amén. Y con esta oración de San Anselmo de Canterbury concluye la homilía del prefecto para las causas de los santos. Y en un momento proclamaremos juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta conmemoración presentamos de la Beata ahora María nuestras oraciones al Señor en esta conmemoración de la Beata María de la Concepción Baratxeguren. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Pedimos en primer lugar por la Iglesia, Hombres, para que sea madre fecunda que genere en el Espíritu nuevos hijos a la fe y sea casa acogedora, de puertas abiertas donde se pueda encontrar misericordia. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes, los obispos, presbíteros y diáconos,
para que el Espíritu del Señor resucitado los sostenga en la misión de ser sabios pastores de la comunidad cristiana. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los Por el don de gobernantes la paz. responsables de los pueblos y de las naciones, para que sea posible construir una sociedad fundada en la verdad y la justicia que brotan del Evangelio, y para que el Señor conceda al mundo el don pascual de la paz. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Pedimos ahora por los la familia misioneros redentorista. redentoristas, la Archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, los familiares de Conchita y todos los laicos que forman parte de Familia Redentorista, para que generosamente prosigan la tarea misionera de anunciar el Evangelio. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por la Congregación de Esclavas de la Eucaristía y la Madre de Dios, que custodian los recuerdos de Conchita, y por su misión en favor de la educación de los niños y los jóvenes. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por todos los Por enfermos. tantos enfermos que tienen en sus vidas la referencia de Conchita, para que siempre encuentren su fortaleza en la Eucaristía. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Pedimos por las nuevas generaciones. Para que, estimulados por el testimonio de Conchita, busquen la voluntad de Dios en sus vidas y acojan con generosidad la llamada del Señor a la vida sacerdotal, religiosa y misionera. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Y finalmente por la nuestra diócesis de Granada. Archidiócesis de Granada y toda la asamblea del pueblo de Dios aquí congregada, para que el testimonio evangélico de la Beata María de la Concepción Barrecheguren le anime a vivir con perseverancia la alegría del Evangelio en la vida cotidiana. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de la Beata María de la Concepción y ayúdanos a proseguir el camino de la santidad. Por Cristo resucitado nuestro Señor. Amén. Y una vez presentadas todas estas oraciones, también las oraciones de la Asamblea del Pueblo de cada uno de nosotros, comienza en este momento la liturgia eucarística con la presentación de las ofrendas. Contemplamos y escuchamos uno de los órganos del lado del Evangelio. El de la epístola, justo enfrente, está a punto de concluir sus trabajos de restauración. Ambos son obra de Leonardo Fernández Ávila, dos espléndidos instrumentos con características musicales diferentes de las intervenciones posteriores que han ido sufriendo. El del lado de la epístola es un instrumento barroco, mientras que el del Evangelio, el que escuchamos, es romántico. Desde mediados del siglo XVIII ocupan su actual emplazamiento sobre esas bases levantadas en el siglo XVII
que flanqueaban la colocación primitiva del coro en la nave central. Un detalle es que, curiosamente, estos órganos no pueden ser utilizados de forma simultánea, debido a sus distintas y opuestas características musicales de armonización, de afinación, de timbre y de estilo. Encienza ahora el altar el cardenal Semeraro. Hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda de tu pueblo, al sentir que el misterio que ahora celebra en honor de tus santos, con devoción sincera, te ayuda eficazmente a alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de la alabanza, diciendo sin cesar:
Santo es de verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congresa a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu todos estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias le bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos en él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, a la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvemos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Beata María de la Concepción Barreseguren y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mi hermano José María, obispo de esta Iglesia de Granada, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles
a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos a la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz, os dejo mi paz, os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tus palabras, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Tras este gesto de paz, el presidente y el resto de concelebrantes se disponen en unos momentos a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Quita el pecado del mundo, yo son olvidados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En unos momentos también los fieles de la asamblea presente en esta catedral de Granada se dispondrán para recibir la comunión en esta celebración de beatificación por Conchita Barecheguren. En estos momentos al arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, que junto al arzobispo emérito, Monseñor Javier Martínez,
también al arzobispo emérito de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, junto a otros obispos andaluces como el de Jerez o el de Guadix o también el de Córdoba, han querido estar presentes en esta celebración de beatificación. También ha querido estar en este momento el superior provincial de los redentoristas, Francisco Caballero, también granadino, y junto a él una nutrida representación de la Congregación de los Misioneros Redentoristas, así como miembros de otras iglesias andaluzas, junto a un centenar de sacerdotes. Este bosque de pilares que contemplamos en estos momentos convierten este templo en una magnífica caja de resonancia para la música que estamos escuchando en esta mañana. Con motivo de esta beatificación, de la beatificación de Conchita Barrecheguren, se ha querido realizar una obra de caridad que irá en este caso destinada a la ONG redentorista Asociación para la Solidaridad, y quiere con este gesto contribuir a la construcción de un nuevo servicio de maternidad en la clínica Noki en el Congo. Con este proyecto se pretende reducir la tasa de mortalidad materna e infantil del 46% al 50% y formar además al personal en la atención materno-infantil. Impresiona, viendo estas imágenes, la majestad y la grandeza del recinto catedralicio que hoy nos acoge, con este bosque de pilares, las bóvedas de distintas trazas y diseños, las diferentes alturas y esa suave luz descendente. Con gran acierto, Diego de Siloé consiguió todo un equilibrado conjunto de orden corintio, creando la armoniosa escala interior a lo romano. Este modelo de Siloé que realizó aquí en esta catedral sirvió después de referente para otras catedrales y templos mayores en Andalucía, pero también en América. Catedrales, por ejemplo, como la de Guadalajara en México o la de Cuzco y Lima en Perú. Y así también esta huella de Siloé podríamos decir que es claramente perceptible en catedrales andaluzas como la de Málaga o también en la de Guadix. El lema elegido para esta beatificación es una joven santa para la Iglesia de hoy. Este lema recoge 4 palabras de gran riqueza. Joven porque la vida de Conchita fue breve. Como hemos escuchado en varios momentos en esta mañana, ella falleció prácticamente a la edad de 22 años. Santa porque su experiencia de fe la ayudó enormemente en su crecimiento personal desde muy pequeña.
La Iglesia porque ella, Conchita, supo vivir también el dinamismo santificante del bautismo. Y hoy porque no podemos olvidarnos que Conchita fue una mujer de su tiempo, pero no ha perdido nada de actualidad. Vive con los pies en la tierra y asume el momento histórico que le tocó vivir y lo hace intensamente. Es una mujer de ciudad y preparada para asumir las dificultades y todo lo que vendrá. Coincide también con otras mujeres granadinas del siglo XX en ser pioneras en un ámbito cuyo protagonismo lo tenían los hombres. En esta mañana nos hemos reunido para celebrar esta beatificación de Conchita, para celebrar su vida, para reconocer su testimonio de fe. Y estamos presentes también gracias al milagro que ha posibilitado esta beatificación. Entre el 18 de mayo de 2016 y el 31 de marzo de 2017 se celebró en la diócesis de Orihuela, Alicante, el proceso diocesano sobre un presunto milagro ocurrido en 2014 por intercesión de Conchita en una niña de 16 meses, curada de un síndrome de shock tóxico con daño multiorgánico causado por el estreptococo del grupo A. 2 hermanas de Alicante, devotas de Conchita, iniciaron el rezo de una novena en honor a la joven granadina e introdujeron una medalla de Conchita en el peluche de la niña, por cuya vida los médicos dijeron que nada podía hacerse. Cuando estaba a punto de finalizar la novena, la niña abrió los ojos y se recuperó sin secuelas. El 5 de mayo de 2020 el Papa Francisco promulgó el decreto donde se reconoce la heroicidad de las virtudes de Conchita Barrecheguren. Y apenas un año después fue emitido el decreto de validez jurídica de los actos procesales y redactada la positio sobre el milagro. El Consejo Médico y el Congreso de Teólogos y el Ordinario de Cardenales y Obispos, después reunidos en la Congregación para las Causas de los Santos, se pronunciaron unánimemente a favor del milagro. Y así llegamos a la fecha del 21 de mayo de 2022, hace prácticamente un año, cuando el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto que reconoce este milagro atribuido a la intercesión de Conchita, abriendo así el camino que nos conduce hasta hoy, hasta su beatificación. No podemos olvidarnos en esta mañana de uno de los pilares en la vida de Conchita, su padre, Francisco Barrecheguren, quien tras la muerte de su hija y siendo ya viudo, en junio de 1945 decide ingresar en la Congregación de los Misioneros Redentoristas. Hoy también su padre es siervo de Dios. Señor, a celebrar la memoria de la Beata María de la Concepción Barrecheguren, nos ha colmado con los dones sagrados que hemos recibido. Concede que sus saludables efectos nos purifiquen y su auxilio nos fortalezca por siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse.
En estos momentos, don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, dirige unas palabras de agradecimiento Querido por señor este momento cardenal, importante para la diócesis de Granada. En nombre de mi antecesor, don Javier Martínez, en el de la entera archidiócesis de Granada y en el mío propio, le ruego transmita al Santo Padre, el Papa Francisco, nuestra gratitud y nuestro cariño y comunión con su persona y ministerio de sucesor del apóstol Pedro. Gracias también a usted, señor cardenal, por su servicio que hoy ha desarrollado entre nosotros y queda así vinculado a nuestra memoria eclesial. La beatificación de la venerable sierva de Dios, Conchita Barrichenguren, que vuestra eminencia ha presidido en nombre del Papa, nos llena de inmensa alegría. Con ella, la santidad, la vida en Cristo se pone de nuevo en un primer plano en nuestra vida diocesana, como antes ocurrió en los últimos años con otros cristianos granadinos elevados a los altares, como son nuestros mártires del siglo XX, Fray Leopoldo de Alpandeire y la Madre María Emilia Riquelme. Confiamos que lleguen otros sometidos al juicio certero de la Santa Madre Iglesia, cuyos procesos están iniciados o prontos a comenzarlos. El venerable Francisco, padre de Conchita, la sierva de Dios, la reina Isabel la Católica, los mártires cristianos de la dominación islámica, el primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, el venerable don Andrés Manjón. Todos ellos se unen a nuestros santos venerados durante siglos y gloria de la Iglesia Universal: San Cecilio, San Gregorio de Elvira, San Pedro Pascual, San Juan de Dios, San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila. Y nos recuerdan algo esencial en nuestra vida cristiana y que con frecuencia olvidamos en nuestro mundo secularizado, que todos estamos llamados a la santidad en el seguimiento de Cristo, pues formamos parte de la Iglesia a la que confesamos santa. Así nos lo ha proclamado el Concilio Vaticano II y recuerda constantemente el Papa Francisco, especialmente con su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, empeño en el que trabaja con gran dedicación el dicasterio que vuestra eminencia preside. Hoy ha sido elevada a los altares una joven santa granadina y una santa joven para nuestro mundo, especialmente para los jóvenes, modelo e intercesora, que, como nos ha enseñado el Papa en su carta apostólica y que usted ha leído, aceptó con fe los dolores y sufrimientos de la enfermedad, encontrando en ella oportunidad de gracias, redención y caridad. A ella le pedimos que cunda entre nosotros ejemplo maravilloso y nos ayude su poderosa intercesión, especialmente para los cristianos laicos en la familia y en el mundo juvenil, así como a los enfermos. Gracias sean dadas a Dios y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. No quiero terminar sin dar las gracias también a la Congregación de Misioneros Redentoristas, al postulador y el vicepostulador, por su trabajo, cariño y dedicación en la causa de beatificación de Conchita, así como a todos aquellos que han contribuido a preparar esta grandiosa ceremonia. Gracias también a los señores obispos, sacerdotes, diáconos y fieles que nos han acompañado. Gracias a todos. La Asamblea aplaude también, firmando de esta forma este agradecimiento que acabamos de escuchar en boca del arzobispo de Granada. Eminentísimos señores cardenales, excelentísimo señor arzobispo de Escuchamos Granada, también las palabras del superior provincial de los misioneros redentoristas, de la Congregación del Francisco Santísimo Caballero, Redentor, hermanos redentoristas, reverendo postulador y vicepostulador, reverenda Madre General de las Esclavas de la Eucaristía, hermanos sacerdotes, misioneros, consagrados y consagradas, querido pueblo de Dios que peregrina en esta bendita tierra de Granada y a quienes os habéis acercado para vivir esta fiesta de la cercanía de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, al concluir esta maravillosa celebración de la beatificación de Conchita Barrecheguren, en esta Santa Iglesia Catedral de Granada, no nos queda más remedio que rendirnos a la evidencia de que la vida en Dios es todo gracia. Esta beatificación es el reconocimiento que hace nuestro Dios del valor de la sencillez, el camino de la vida, la normalidad, el amor y el dolor en singular batalla que en toda vida cristiana se dan. Conchita es ya la beata de la vida diaria, de la juventud, del laicado, de la misión, como no de la Eucaristía. Es beata porque supo mirar cara a cara el rostro de Dios en la vida sencilla de la Granada del comienzo del siglo XX. Para nosotros, redentoristas, es una rúbrica explícita de cómo la inspiración de la misión de San Alfonso María de Ligorio moldea el corazón de los misioneros laicos y laicas. Como bien ha señalado el redentorista vicepostulador de la causa, en uno de sus escritos sobre Conchita Barrecheguren, la síntesis espiritual de su vida se puede resumir en 3 verbos: amar, sufrir y rezar. Y en los 3 descubrimos la presencia y la influencia alfonsiana de nuestro fundador. Sobre el amor tenemos la importante referencia al maravilloso libro de San Alfonso titulado La práctica del amor a Jesucristo, acerca del sufrimiento como forma de participación en la cruz del Redentor. Tenemos los numerosos escritos y meditaciones del santo y doctor de la Iglesia sobre la pasión de Jesucristo. Con respecto a la oración, hay que referirse también a otros textos, como el gran medio de la oración y el trato familiar con Dios. Estos textos, esta sabiduría, siempre presente en la vida de Conchita, así como en el acompañamiento espiritual de los redentoristas y su vivencia cristiana en el santuario del Perpetuo Socorro, nos hablan de la verdad y de la espiritualidad redentorista que configuró la vida de la nueva beata. Aquí en esta Santa Iglesia Catedral, como nos recordaban, fue bautizada recibiendo el nombre de Concepción del Perpetuo Socorro, presencia mariana que acompañará la existencia de nuestra beata durante sus 22 años de vida. Toda una premonición de lo que significaba una existencia confiada que expresó en sus pocos años de vida un hágase explícito, claro y contundente. Sus años vividos en Granada, sin embargo, hicieron de su pertenencia a esta iglesia local una comprensión universal de la misión. Se implicó en lo concreto, amando profundamente a esta ciudad, sus gentes y sus pueblos, muchos de ellos aquí presentes hoy, con un corazón universal y misionero, que seguramente se vio enriquecido por su visita a Lisieux y su comunión con Santa Teresita del Niño Jesús. Conchita es una laica convencida. Como toda persona de su época, cuando experimentaba una presencia de Dios intensa, pensó que lo suyo era la vida religiosa, pero enseguida entendió que su santificación era la vida diaria y más concretamente la enfermedad que asume hasta que agradece como manifestación íntima y profunda de la presencia de Dios en su vida. Llega a afirmar: mi vocación es la enfermedad. Por supuesto, no haciendo del dolor una pasión insana, sino asumiendo que ese era su camino para llegar a Dios. La nueva beata, lejos de ofrecernos un modelo dulzón, alejado o desencarnado de la realidad del dolor que tantas familias de todos los tiempos viven, nos enseña que en las situaciones complejas, en la realidad difícil de carencia y frustración, también está presente nuestro Dios, que nunca deja de acompañar la iglesia doméstica, el núcleo original donde se fragua y fortalece la fe. Vive su coherencia al lado de sus padres, padece más que el dolor de su propia enfermedad, la enfermedad mental de su madre, que en aquellos tiempos no tiene otra terapia
que ser ingresada lejos del hogar. Construye con su padre una comunidad de fidelidad, perdón y hasta en la búsqueda de Dios de fiesta. Como todos sabemos, el padre de la beata, también venerable, una vez entrega lo que más quiere a Dios cuando fallece a Conchita, ingresa en nuestra congregación redentorista, descansando como misionero sacerdote en nuestro santuario del Perpetuo Socorro de Granada. Hoy damos gracias a Dios porque en Conchita, una joven que no tuvo tiempo de hacer grandes cosas, se manifiesta, sin embargo, como un corazón gigante capaz de ser modelo para nuestro tiempo. Encarna la imagen de quien, comenzando su vida con todas las aspiraciones y sueños que tiene esa etapa, se dejó configurar por Cristo crucificado como modelo real del seguimiento y de la misión. Nuestra beata nos enseña que no hay gesto que pase desapercibido para Dios, que la infinidad de generosidad y entrega que alberga nuestro mundo son un canto agradecido al Creador. Nos enseña de manera fehaciente y sincera que es posible una mirada esperanzada sobre la vida, porque el mal y el dolor nunca tienen la última palabra. Esta se la reserva Dios y la pronuncia de manera clara con vidas sencillas como la de nuestra beata, manifestando que el bien reside en la puerta de al lado, como afirmaba el Papa Francisco. Eso sí, hay que estar atentos, vigilantes y agradecidos para poder verlo y disfrutarlo. De corazón, a Dios y a todos vosotros, muchas gracias. Es sin duda un honor, como decía el arzobispo de Granada y el superior provincial de los misioneros redentoristas, esta beatificación. El testimonio vivo de esa nueva beata para la Iglesia, pues para la diócesis de Granada, para la familia redentorista, un signo providencial. En Conchita se cumplen las palabras del apóstol San Pablo: lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de la Beata María de la Concepción Barejeguren, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en la Beata María de la Concepción la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en la Beata María Conchita nos ha concedido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar a la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Está a punto de terminar la celebración después de la bendición impartida por el cardenal y por el arzobispo de Granada, y termina con el himno compuesto expresamente para esta ocasión. Su autor es el padre Damián María Montes, sacerdote redentorista. Según explicó el mismo autor, la letra está tomada de su biografía, de las crónicas y de algunos testimonios de quien la conoció. Y escuchando el himno nos despedimos en esta mañana, queridos amigos de 13 Televisión. Gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Que el Señor les conceda la bendición por intercesión de la nueva joven beata Conchita Barecheguren.